En movimiento. El canal Magazine de Multicanal. Bueno, seguimos aquí, bueno, ya han visto ustedes nuestraespaña.es y ahora voy a darle la bienvenida a mi Marisé, querida del alma. Muy buenas tardes, Marisé, ¿cómo estás? Hola, Bueno, buenas, ya, hola a todos. Ya jueves, estamos casi terminando la semana, ¿qué te parece? Bueno, Se fíjate. nos va volando, ¿eh? Sí, totalmente. Sí. Pero no solamente las semanas y ni los días, sino los meses y los años. Pero nosotras estamos estupendas. ¿O no? Por nosotras no pasan los años. No, nos caen ahí en el calendario, pero nada más. Solo se nos nota en la sabiduría. Eso es verdad, ¿eh? Bueno, qué razón tienes, querida amiga, por eso te quiero tanto. Bueno, hoy, como saben ustedes, en un libro y una historia, siempre traemos a un escritor de fama mundial que me trae Marisé, que ya es la experta aquí en literatura. Y bueno, hoy me has dicho, voy a traer a un escritor maravilloso con una novela que se llama La Rapsodia Final. Exacto. Bueno, hazme la presentación. Bueno, pues primero el autor. Ajá. Se llama Francisco Javier Martín Franco, que nació en Granada el 22 de noviembre de 1964. Tiene publicadas las novelas La Muerte Roja, La Conjura de Sexy. Primera edición, el Ayuntamiento de Almuñécar 2001 y segunda edición, editorial Alulia 2002. Con la misma editorial publica en 2005 El Tranquilo en 2014, El Collar de la Memoria en el 19, El Artillero de la Alhambra, El Cuento, El Abuelo, la Asociación Afávida 2007 y el libro de relatos Lluvia Púrpura, en colaboración con la escritora Begoña Ramírez Joya, de la Asociación Cultural Voces 2011. Entre los años 2002 y 2012 dirigió y escribió para la revista Voces Cuadernos de Literatura y en 2023, con Octubre Negro Ediciones, publica La Rapsodia Final, novela de la que hoy principalmente hablaremos. Bueno, vamos a darle la bienvenida. Muy buenas tardes, Francisco Javier. Buenas tardes a todos los televidentes. Muchísimas gracias por entrar aquí a mi manera. Bueno, voy a empezar diciéndote que con ese título podemos suponer que la música tiene algo que ver con el tema, pero en realidad, ¿a qué género pertenece La Rapsodia Final? Bueno, La Rapsodia Final es una novela de género fluido, lo llamaría yo, porque es que toca muchísimos palos. Está entre la novela negra, la de investigación, de intriga, como propiamente se denomina la novela negra, donde aparece el policía, que es, digamos, el autor principal. Pero también es una novela social, en un momento dado, y también histórica, porque está ambientada, una parte de la novela está ambientada en los años 70, en la época de la transición, y también acaba siendo una novela de misterio, incluso de iniciación y alquímica. Ah, mira, interesante, ¿no? Muy interesante. Yo quería hacer un inciso porque mucha gente dice, ¿qué diferencia hay entre la novela negra y la novela policíaca? Como le he dicho, su novela toca muchos palos, pero es más bien de intriga y policíaca. La diferencia con respecto a la negra es que en la novela negra, digamos que el que maneja los hilos es el asesino. El asesino es el que va llevando la trama y se le van siguiendo sus propios pasos que él va marcando. Mientras que en la novela policíaca es la policía y la investigación, bien policía o bien sea un investigador, quien va llevando el hilo de la novela a través de la deducción, el ingenio, las investigaciones y tal. Esa es la diferencia entre la negra y la policíaca. Aparte de que en la novela negra pues ya entran la crítica social, la corrupción, la ambigüedad moral y todo esto que en la policíaca no. Bueno, pero él nos cuenta aquí, nos está contando cosas muy, muy interesantes. Sí, la de él es muy amena y muy entretenida porque es que no solamente pum, pum, pum. O sea, es que hay un tema de música que ahora nos contará. Sobre todo, es que empieza así la novela, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, ¿cuál es el título? Aquí pones tú, ¿no? ¿Que por qué el título? ¿Cuál es el título? La Rapsodia, que por qué es el título, ¿por qué pusiste ese título a la obra?
Sí, la Rapsodia final es, digamos, una composición musical que tiene que hacer el iniciado, en este caso, Ajá. con la musa en el interior del piano para una especie de ceremonia ritual que luego en la novela se va descubriendo poco a poco. Al principio, pues la Rapsodia final es esa gran obra final en la que tanto la musa y el artista están en plena composición y en plena creación artística. ¿Y qué relación tiene con el tema y género de la obra? Pues la relación de la Rapsodia final, digamos, es o sea, lo que es la obra en sí, o sea, la que es la novela en sí misma, porque todo aparece con la desaparición todo empieza con la desaparición de una muchacha que Eso, también es pianista. eso. Y esa desaparición es porque ella va a ser la musa para la Rapsodia final, la que va a estar dentro del piano durante la composición en este caso, de su secuestrador, que al mismo tiempo es el iniciado de esta secta secreta, porque luego todo está dentro de una secta masónica muy peculiar, muy privativa y característica dentro de la masonería, y que usan este tipo de iniciaciones y de actos rituales pues también para darlo a un público muy selecto. Bueno, de eso ya hablaremos más tarde. Sí, 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 sí. Bueno, Suite Iberia de Albéniz, ¿cómo aparece ese nombre que da lugar al comienzo de la novela y cómo comienza la rapsodia final? Bueno, el Azul Siberia de Albéniz comienza durante un cartel que ve el inspector Peña ya retirado en Granada, encuentra un cartel que pone concierto en la Alhambra, en el Palacio de Carlos V, Ajá. durante la jornada de música de Granada, de la suite Iberia de Albéniz. Y eso le trae a la memoria inmediatamente por la investigación del 77, porque la pianista que desapareció se llamaba Elisa, la del concierto este nuevo es Elisa también, el apellido cambia, pero bueno, son dos Elisa. La suite Iberia él la descubrió durante la investigación en la casa, en la residencia de estudiantes, una residencia pequeña de apenas 5 habitaciones, donde ella residía en Granada. Y claro, todo eso le viene a colación y le revuelve dentro, pues, es toda esa historia inacabada que a él le había motivado tanto porque él también tenía inquietudes literarias y tanto le motivó que él empezó a escribir una novela inspirada en esa investigación, y ahora pues trata de retomarla y entonces su interés ahora, claro, es contactar con la Elisa, Elisa. bueno, ir al concierto y luego contactar con la Elisa Villalba a ver si tiene alguna relación con la Elisa Ramos, aunque él ya intuye que puede ser incluso hasta su madre e hija. Qué maravilla, No te qué desveles, no interesante. te No desveles. digas muchas cosas para que la gente compre la novela. No Bueno, podemos pero luego no se desvelar acuerdan, cuando empiezan a leer ya ni se acuerdan de lo que dije. la rapsodia final, señores, por Francisco Javier Martín Franco. Oye, ¿es este personaje, Francisco Peña, el protagonista o es ella? ¿O es la pianista? ¿O cómo lo llevas? El gran protagonista es Francisco Peña, porque Francisco Peña es tanto el escritor en primera persona de la novela en la que transcurre en la época actual, una época actual no en los años 2020, sino más bien los 2010 y algo, y al mismo tiempo es el que escribe en tercera persona el núcleo central de la Rapsodia final, que es la novela que le va entregando por entregas a Elisa Villalba para ver si resuena en ella, y luego ya terminan juntos la historia en una investigación, una doble investigación que ya hace él con Elisa en la actualidad para desenrollar qué pasó con todos los personajes, qué ocurrió con todo y todo el nudo del asunto Bueno, como narrativo. nos has hablado que iba al concierto y todo esto, ¿qué sensación tiene Francisco Peña
estando en el concierto y qué le viene a la memoria, que me has explicado antes un poquito. Pues la sensación de unir y terminar la historia que tanto le motivó, porque ahí ve como si hubiera un hilo de continuidad y el impulso de reescribir la novela que estaba en el polvo de su archivo, retomarla y reescribirla, y al reescribirla, pues volver con su recuerdo y su imaginación a crear esos personajes que durante los 6 primeros capítulos le entrega a Elisa Ramos, bueno, le manda por correo digital, pues estaba en la época ya digital, le manda a Argentina, porque ella es argentina, la Villalba es argentina. La Ramos era de Granada, pero la Villalba es argentina, pero aún así a él le resuena mucho, es como si hubiera una intuición, porque él como policía siempre el tema intuitivo lo tenía como investigador, para él era muy importante. Y aquí le resuena mucho. Pues, ¿y qué semejanzas encuentra entre ese concierto, o sea, en este concierto y su pianista y la que recordó años atrás? ¿Qué semejanzas encuentra él para pensar que puede haber una relación entre ellas? Pues la principal, aparte del nombre, el oficio de pianista. Bueno, pero hay muchas pianistas en el mundo, tiene que haber... Sí, pero que es Elisa, pianista, y la obra que interpreta, la suite Iberia, que él descubrió, como dije antes, en el DT, todo eso se le remueve mucho. Es como, digamos, el conato que él le motiva a retomar la historia. Bueno, primero a conocer a la intérprete, a sondearla, y claro, luego ya cuando descubre que es adoptada, ahí ya, ¿qué te digo? Madre. Bueno, en el momento que él relaciona, ¿no? A las dos pianistas, ¿qué papel decide adoptar y cómo? Pues como dije, decide volver a reescribir la novela, que dejó inacabada, por lo menos los primeros capítulos, y ir entregándoselo a ella para que lo valore, para ver si resuena también en ella esa historia antigua. Y como dije antes, cuando descubre que es hija adoptada, pues ella misma, Elisa Villalba, que ya había tenido experiencias propias con sus padres adoptivos, que escuchó una conversación entre ellos, diciendo, vamos, descubriendo que no era, porque ellos nunca se lo dijeron. Y claro, ella era adolescente en ese momento y claro, Argentina en los años 70, una desaparecida, o sea, perdón, una adoptada con el tema de las desaparecidas. Total, se hace pruebas de ADN por si acaso, porque ya en la actualidad, o sea, más adelante ya había registros de ADN de las madres de desaparecidas, bueno, para ver si encontraban, pero no pertenecía a esas, digamos, presas del régimen, aquel régimen que hubo. Pero qué interesante. Malvado. Es que hay mucho, Interesantísimo. Desde que él ve el cartel en la calle y le llama la atención, hasta que él decide ir hasta que él va al concierto, o sea, porque le llama la atención y dice, aquí vivo yo algo, me está llamando la atención este cartel, ¿por qué y tal? Hasta que llega al concierto en esos 10 días, ¿qué es lo que él decide? ¿Dónde va? Desempolvar la historia, buscar los papeles, desempolvarla, llamar a gente de los archivos que él conocía, sacar su historia, empezar a reescribirla y al mismo tiempo pues preparar digamos el encuentro con ella y luego por circunstancias después del primer encuentro, como ella tenía un segundo concierto en Málaga, se citan en el Museo Picasso de Málaga y allí entre cuadro y cuadro del artista pues van conociéndose mejor y van sintonizando y yo pienso que ahí es cuando Elisa Villalba descubre que sí tiene que ver, aunque todavía no haya leído la historia que le propone Francisco Peña, ya ella se siente parte de la historia. Bueno, ¿en qué escenario comienza la novela? ¿Y luego nos iremos encontrando otros a lo largo de la novela o no?
Sí. Comienza en la Granada de los años 10, ¿no? Del 2010 hacia adelante, Ajá. ya con Francisco Peña retirado. Pues salen pues la Alhambra, el Palacio de Carlos V, todo lo que es el centro de la ciudad, sale el Albaicín como barrio emblemático, porque ese también sale en los 70, durante lo que es la propia narración de la Rapsodia, que Peña reescribe o escribe en tercera persona, y que él, digamos, porque son dos novelas, la novela de fuera y la de dentro, y luego al final se unen al final y se concretan en la vida real. Y la idea es Y fantástica. Son dos novelas, Has tenido ahí, claro, está haciendo. sí, por son un dos lado, en una. Yo es que siempre lo hago para que como para oferta, dos en una. Y pero entonces también, aparte del Albaicín, donde está el chalet de Bruno Milos, que me inspiré en un chalet allí muy arquitectónicamente allí del barrio de Granada, muy famoso. Y luego también está Madrid, el centro de Madrid, el Madrid de los 70. Luego está Argentina también, porque él viaja luego a Argentina. Y luego está la costa de Granada, con la herradura en la punta de la Mona, donde sucede, digamos, propiamente el secuestro. Aunque no quiero tampoco dar muchas más pistas. no digas más, En el chalet del perro. ¿Sí? no digas más, que tienen que comprar la novela. Que nos Claro. está contando la novela. No la cuente tanto. No la cuentes Bueno, tanto. bueno. Hay que dejarla Hay que íntima. dejar- Y al final sale hasta Florencia. O sea, pero bueno, eso ya qué descubrí. bonito. Bueno, pues muy bien todas esas ciudades, esas localizaciones, ¿no? Qué bonitas. Sí. ¿Qué épocas están conectadas entre los recuerdos de Francisco Peña y la época en la que transcurre la Rapsodia final? ¿Se van alternando estas dos? ¿Qué estructura tiene? ¿Cómo lo has hecho? La novela va escrita por distintos, o sea, narrativamente empieza en la actualidad, con un par de capítulos, o un capítulo en 3 partes, creo que son, en la que se presenta Francisco Peña, conoce a la Villalba, se entrevista con ella en Málaga, Entonces luego ya aparece la primera entrega de la Rapsodia final, ya en los años 70. Esa primera entrega de la Rapsodia final son 6 capítulos, que se van alternando. Uno aparece Peña, en otro aparece el hombre de negro, que es el secuestrador, en otro aparece el hombre de negro, no, aparece, el hombre de negro y ella, dentro del secuestro, que no se sabe muy bien qué le está ocurriendo a la muchacha, y luego aparece el David Altares, que es el otro personaje que lo acaba haciendo el hombre de negro. Ah, bueno. El pianista que llega a Granada, la ve a ella y la identifica como su musa porque se prenda de ella cuando en un concierto, en la primera parte, porque claro, a los estudiantes le daban las primeras sillas en todos los conciertos que se hacían en el Auditorio Manuel de Falla, y allí interpreta precisamente la suite Iberia de Albéniz, y la conoce a ella, o sea, se queda con ella, porque está entre las primeras, y luego pues ya la identifica como su musa, la sigue, vuelve, porque él es profesor en Madrid, en el Conservatorio de Madrid, deja las clases, se va a Granada y se centra exclusivamente en la muchacha, hasta que pasa lo que pasa. ¿Qué ocurrió en aquel caso inacabado de años atrás? ¿El perdón? ¿Qué ocurrió anteriormente en el caso inacabado de este señor? ¿Qué ocurrió? Ah, sí, bueno, pues lo que ocurrió es lo que luego se desvela ya en la actualidad, porque la historia quedó inacabada, él lo apartan del caso porque ya empieza a tocar, claro, como estamos hablando de sociedades secretas, de mucho poder, de gente con muchos rituales, donde hay invitados gente de mucho para ver esta ejecución, es que es una ejecución en directo. Si queréis os leo la parte, no sé si habrá tiempo. Sí, lee. Me encanta Marisé, ¿eh? ¿Te gusta? Madre mía. A ver, leo. Sí, un momento. Cuando el señor, que no es tan rápido las cosas, pero tú fíjate que toca temas de casos que Dice, aquella fue mi primera y única invitación para una velada final. Las llamaban de esa manera tan directa. Un salvoconducto como este suponía
todo un privilegio para mí, un advenedizo que solo contaba en su haber una asistencia a reuniones de la logia, la sencilla ceremonia de la iniciación, y que por supuesto aún desconocía los tejemanejes de los altos grados y sus verdaderas intenciones. Oí hablar por primera vez de las veladas durante una cena íntima en casa del viejo maestro. No le voy a decir su nombre. Él avaló el ingreso. Había despertado en mí la imaginación y el morbo a partes iguales. He de reconocerlo, mi cerebro más profundo, el más primitivo, parecía imponerse a cualquier otra consideración. Hablando claro, se trataba de una auténtica depravación, de presenciar en directo un crimen de verdad, y además con la de vergüenza de haber adquirido un billete de entrada, como si se tratara de una mera función de teatro. Sin embargo, él solía remarcar, quién sabe si para aliviar su mala conciencia, que estas inmolaciones siempre eran consentidas por ambos actores, una especie de suicidio en vivo mientras ejecutaban la obra que previamente juntos habían compuesto, una rapsodia final de la que no quedaría rastro alguno. Qué Te maravilla. voy a hacer una pregunta de la época anterior. ¿Por qué le dejó una Sí. huella a ese caso de tal calibre que lo tuviera en su memoria tanto tiempo después? ¿Por el fracaso de no poderlo resolver o hay algo más que hace que se le haya quedado enquistado a través del tiempo? Pues eso quizás sería, eso es como sería una incógnita narrativa. Ah, Es bien. como, es como simplemente él es un investigador. Ujú. Hay un caso muy importante, quizás más importante que le llega, donde se encuentra, donde en la investigación en Madrid ya encuentra cada vez zonas más complejas y de buena primera lo aparta. Y al mismo tiempo él ya empezaba a escribirlo, eso, porque él le motivaba a la muchacha, le motivaba su entorno, el tema de lo que había descubierto entre sus papeles, lo Claro, que claro. había, la entrevista con sus amigos. O sea, el personaje le había causado una impresión como Claro. para seguir. Ujú. Aquello, Y aparte por aquello, resolver ah, el tema, es que un investigador cuando se mete en un asunto tiene que resolverlo. Claro, totalmente, claro, claro. Hay que totalmente. llegar hasta el final. Y si no, ahí se te queda. Y también como algo personal, también, como Claro, claro. algo. Bueno, ¿a qué le lleva al comisario esos recuerdos que le producen tanta intriga? Porque, Entrevista a ver, ¿a qué le lleva al comisario esos recuerdos que le producen tanta intriga? ¿A qué porque hace? claro, empatiza con la muchacha, como he dicho antes, cuando descubrió a través de sus cosas, de sus testimonios, de los familiares, de los amigos, y porque aparte porque ya tenía unas pistas tan sólidas para descubrir el tema que ya se le quedó ahí y ahora es cuando quiere, Saber, entrevistar. digamos, determinar, rematar el asunto. ¿Y qué conclusión saca Francisco Peña después de entrevistarse con ella? Después de la entrevista en el museo, él queda a la espera un poco, ¿no? Porque claro, primero quiere ver la reacción de ella, pero sigue escribiendo en su casa el tema de la rapsodia final, sacando de su memoria, sacando de su imaginación la consecución del caso y de la propia obra escrita. Ujú. Madre También mía. de su imaginación, porque es que al final también la novela da un cambio, digamos, esotérico y Ujú. alquímico, y muchos personajes aparecen luego como elementos en la vida real de la propia narrativa. Hay un poco de novela histórico-fantástica, bueno, fantástica, pero siempre en la investigación, o sea, la base real es la investigación. Ujú. Y Bueno, ahora retoma con Elisa Villalba, una vez que se implica, la retoman desde Argentina, pues claro, ahora quieren descubrir dónde está su madre, qué pasó con ella, qué claro, pasó con David Alcázar. eso es lo que Todo te iba eso, a todo preguntar. eso, ellos juntos ya empiezan a investigar en la actualidad de la novela narrativa, en el tiempo más actual de la narrativa. Y ya termina la rapsodia final donde él quedó, y el remate final, la velada final, se la va a describir otro personaje que va a aparecer. Bueno, ya dije dónde vivía, en la Albaicín. Ajá.
Oye, una cosita, retrocedamos un poco a los años 70. ¿Quién era Elisa Ramos? ¿Qué le ocurrió? Elisa Ramos era una estudiante de piano de Granada, de las mejores, la mejor de su promoción, y vivía en una residencia en la calle Angulo, en Granada, cerca del el propio centro, muy cerca de donde está el conservatorio de música, y allí pues una residencia pequeña, que el dueño de la residencia, un tal Fernando, era viudo, pero al mismo tiempo él también resonaba mucho con el tema del piano, porque su hija también había sido estudiante de piano, había comprado un piano, pero trágicamente había fallecido en un accidente con su mujer. Y eso le había quedado a Fernando, este hombre, allí. Eso también es un elemento dentro de la historia, sobre todo de ella, de Elisa. Háblanos de otro personaje, David Altares. ¿Quién es David Altares? David Altares es, como ya he dicho, un profesor del Conservatorio de Madrid, pero también es un intérprete. Pero es un hombre muy aislado, introvertido, vive solo. También tiene una historia con su madre rara y con su hermana, y que regentan una tienda de piano, bueno, de instrumentos musicales en el centro de Madrid, musical Altares. Y él, pues, claro, un hombre que busca también, un buscador de la trascendencia, un buscador, por eso entra en la logia. Ajá. Ese es el perfil. Pero luego, claro, ya al conocer a Elisa, pues ahí también puede haber un idilio. De hecho, hay un idilio entre ellos. Y te dice cuando todo cambia. Él cambia también. Pero no quiero develar más de la... No tenías que decirnos nada. O sea que este señor estaba metido, ¿no? Altares en algún Y grupo. entra por unos motivos trascendentales de logia y tal, pero luego al final ya pues sufre Ay, una transformación a través del no amor. digamos más. No digamos más. Pero sí dime qué relación tiene este personaje, Altares, y ese extraño grupo con Elisa Ramos. Si se puede decir, ¿eh? ¿Qué relación tiene Altares con Elisa Ramos? Altares Porque y cuando la descubre en el concierto de Granada, se queda prendada, la sigue, la persigue por Granada, todos sus pasos, hasta que se... No, que lo que te pregunto es qué relación tiene Altares y ese extraño grupo con Elisa Ramos. Lo que te pregunto no es él con Elisa Ramos, sino... Sí, sí, con la logia. Bueno, la logia la descubre en Argentina, en uno de los conciertos, ¿no? Después de uno de los conciertos, en un club, le aparece un personaje, Néstor Lastiri, un personaje afín al régimen de esa época. Y claro, él ya le habla de tal, hacen amistad, hablan de temas trascendentales, esotéricos, misteriosos, y acaba por invitarlo a formar parte de la rapsodia final, o sea, de la velada final dentro de la set. Qué bueno. En determinados momentos de la rapsodia final, la obra va quizás tomando otro matiz hacia otro subgénero. Sí, ya como he dicho, como ya, digamos, toma pues un matiz más misterioso y al mismo tiempo más esotérico. Ajá. Y luego los personajes se van descubriendo a sí mismos, y sobre todo porque, claro, David Altares es el que sufre más cambio. Empieza como siendo el hombre de negro, que es el hombre de incógnita para ella, para Alicia Ramos, que está dentro de un piano secuestrada, y luego cuando sale pues está cubierto con una máscara, no sabe quién es. Luego pasa a ser, bueno, al mismo tiempo ya era David Altares, antes de conocerlo, luego del hombre negro pasa a ser Santiago, que es el nombre que utiliza para que ella bueno, el nombre que le da a ella, Santiago Mayor, y que, claro, Santiago Mayor tiene que ver también con el tema alquímico, porque ellos al final pues se hacen iniciados en la alquimia musical
verdadera y digamos que logran, entre comillas, la trascendencia. Oye, interesantísima, ¿no? Misteriosísima. Sí, Marisé. muy misterioso. Es muy misteriosa y además que va O sea, cambiando, claro, claro. como de género continuamente. ¿Y qué otros personajes aparecen a lo largo de la Rapsodia final? ¿Y qué papel tienen en ella? Como Rojas, por ejemplo. Rojas, la gitana y otros personajes que aparecen también. ¿Y qué quieres contarnos del final? Hay muchos personajes secundarios, porque como está, digamos, contada por distintas secuencias, aunque todas las secuencias van al unísono, tanto en la novela central de la Rapsodia como la novela actual que la envuelve, pues aparece, por ejemplo, Rojas es un investigador privado que contrata a la familia para ayudar, porque ya veía que la investigación oficial no daba su fruto, entonces el padre de ella contrata a Rojas y complementa en cierto modo, sobre todo el tema, seguir el tema del piano. Luego está la gitana se la encuentra él en Granada un día, deambulando por el Sacromonte, le sale al paso cerca de una taberna flamenca, le dice que lleva una mujer en el semblante arriba, le lee la mano, o sea, es como un personaje que digamos que lo ve, que ve lo que oculta en ese momento. Y luego, bueno, hay otros personajes, ¿no? Hay muchos personajes secundarios en la novela, muchísimo. Está el indio también, sí, que tiene la facultad, digamos, de sintonizar con las personas a través del inconsciente, pero cuando están, por ejemplo, pero no con los muertos, siempre con vivos, pero cuando están en una relajación mental, él sintoniza con ellos, se puede comunicar con una especie de telepatía. Es como una especie de chamán, ¿no? Sí, como una especie de chamán que vive allí en el Albaicín también, en un carmencillo ahí como rinconado, pero que tiene su clientela y se dedica a eso, a dar información a través de este tipo de contactos de personas pues, que están desaparecidas o que están... Y bueno, y otra serie de cosas que él hace como chamán. Ha dicho un carmencillo. Mucha gente a lo mejor no sabe No sé qué es. Yo me he quedado un como carmencillo. no sé qué es un carmencillo. No es un carmencillo, lo he dicho, lo he nombrado. Bueno, sí, Carmen. es que en Granada el Carmen es la ciudad de los Cármenes. Carmen es como una casa unifamiliar con jardín. Ajá. Y huerto, jardín o huerto. Y es típica en el Albaicín. Pero para que se llame Carmen y no chalet, la condición es que tiene que tener 5 puertas a la calle. No me digas. Eso es lo que es un Carmen. Sí. Ah, pues mira, no me puedo acostar sin aprender algo nuevo. Si no tiene 5 puertas, no es un Carmen, es ¿Y? un chalet, es una villa, como le quiera llamar, pero un Carmen son 5 puertas a la calle. Ah, qué bonito, bueno, lo que me gusta a mí Granada y todo ese lío, me encanta todo. Bueno, Marisé nos ha contado, Francisco Javier, que claro, que has hecho muchas obras, ya tienes ahí, vamos, bastantes. ¿Qué diferencia hay las obras que has escrito respecto a la Rapsodia final? ¿Hay alguna Pues mira, casi todas mis obras tocan el tema histórico. Porque la primera que escribí, que también es policíaca, pero policíaca del siglo I, se llama La muerte roja, y es sobre que tratan de envenenar a Nerón a través del garum que se fabricaba en las salazones de la muñeca, de Sexy, antigua Sexy. El garum era el pescado, las vísceras, algunas vísceras del pescado la secaban, la disecaban y hacían como una pasta, como una salmuera muy salada y muy fuerte, pero al mismo tiempo muy reclamada y exquisita para los paladares de la época. Y el garum de Sexy era famoso. Entonces, a través de ese garum, pues, tratan de envenenar a Nerón. Y ahí empieza pues, una investigación, manda un pretoriano a Sexy, a la ciudad de la muñeca, en el siglo I, y ahí aparece pues, toda la trama esa se llama La muerte roja, la conjura de Sexy. Porque Sexy es el nombre que ya venía de antes, de los fenicios, que era ex. Luego pasó a ser Sex, y los romanos la latinizaron con Sexy. Filmum Julium, fortaleza de Julio César. Fíjate. Porque Julio César fue la que le dio, cuando pasó por Hispania, pasó por
por sexy y le dio categoría de ciudad ya en el siglo I. Qué bueno. ¿Qué ha supuesto para ti cada una de estas novelas que has escrito y a qué género pertenecen? Porque esta que nos acabas de mencionar es histórica, pero es también de intriga, ¿no? O de intriga Sí, y también de intriga policíaca, sí, sí. También aparece una chamana. Siempre, en mi historia siempre aparece la trascendencia de alguna manera, siempre el mundo invisible. Uh-huh. ¿Y qué ha supuesto para ti cada una de ellas? Pues mira, luego después de la muerte roja vino El Tranquilo, también histórica. Esa está ambientada en la Guerra Civil, un episodio, una deuda moral de a uno que una vez fusilado, el que tenía que enterrarlo le salvó la vida. Logró salvarse y luego volvió al tiempo y a reconocerle esa digamos, sí, que le había dejado vivo. Qué bueno. No le había llegado Esa sería El Tranquilo, el Tranquilo. Y luego aparece El Collar de la Memoria, que es sobre un morisco en la época del cambio con la conquista de Granada. Entonces ahí aparece el Al-Ándalus, pues todo lo que es la España musulmana, ¿no? Toda esa herencia, incluso con el tema también, es el tema del sufismo, que también digamos que es el esoterismo islámico. Ajá. Porque el personaje es sufí, bueno, digamos que conoce a personajes sufí y él mismo se va a iniciar en el sufismo. Eso sería El Collar de la Memoria, que luego transcurre durante el siglo XVI. Y me voy a comprar ese, ¿Te gusta el siglo XVI? Claro, me encanta. El Collar de la Memoria. Al principio del XVI, claro, en la época de la España recién, bueno, ya había terminado la Guerra de Navarra, ya era la España ya con Granada conquistada y Navarra también dentro de... En esa España, sí, con los moriscos todavía, digamos, que no fueron expulsados todavía, que tenían, pueden llamarles mudéjares, los más antiguos, luego los otros en Granada y en otras partes del sur le llamaban moriscos. Uh-huh. Y luego también, ya después tengo la otra novela que se llama El Artillero de la Alhambra. Ah, mira. Esa es del siglo XIX, justamente del comienzo de la Guerra de la Independencia. Y es sobre una historia mítica y histórica que cuando vayáis a Granada, fijaros que en el patio de los aljibes, antes de subir a la Torre de la Vela, hay un cartel que pone en homenaje a José García con un cabo de inválidos que salvó a la Alhambra de la destrucción de sus torres y de sus palacios. Porque claro, como la Alhambra había sido ocupada por los franceses, cuando ya en el año 11, creo que fue, en el 1812, perdón, ya se fueron, pues pusieron carga de dinamita en todas las torres, de hecho echaron abajo 2 o 3, pero las principales las protegió José García, perdón. Y sobre este personaje he creado una novela con Zoraida, que es hija de los que viven allí, de los, digamos, conserjes históricos del edificio. Y bueno, vamos a ver, nos queda nada, un segundo para despedirlo. Bueno, pues que se nos ha pasado volando la entrevista, o sea. De todas estas novelas, ¿de cuál estás tú más satisfecho? De todas, pues de La Rapsodia Final, que es la última. La última. Sin embargo, vamos a decir, porque si le ha llamado la atención a ella, le puede llamar la atención a mucha gente. El Collar de la Memoria, ¿de qué editorial es? También de Alulia. Todas mis novelas son de la editorial Alulia, que es de Granada, con H intercalada. Alulia. A-L, H intercalada, Lulia. Uh-huh. Que Alulia, bueno, es una editorial que funciona bastante bien y apuesta por los nuevos autores. Y ahí lo podéis encontrar perfectamente. Buscando por internet se encuentra. También por internet, ¿no? Por Amazon lo podemos encontrar el libro. La novela, pues yo digo el libro. ¿Cuál? ¿El Collar de la Memoria? Sí, no, el último. El último, sí. El último está distribuido por todos lados. Yo pienso que sí.
Ah, no hay este problema. es de Octubre Negro Ediciones, no es de Claro, claro. Aldulia. Sí, de Octubre Negro, por supuesto, allí lo que vaya a tener. Y Claro, yo claro. pienso que en Amazon también lo habrán Sí, colgado. Puesto. está. Vale, fenomenal. Era para que lo sepan nuestros telespectadores y nuestros oyentes. No se Amazon, pueden perder esta novela maravillosa, La Rapsodia Final, que nos ha presentado su propio actor, Francisco Javier Martín Franco. Y que, Francisco, te doy las gracias por haber entrado hoy aquí en A Mi Manera, que sé que estás teniendo muchos éxitos y a partir de ahora, como has entrado aquí, vas a tener el doble de éxito. Ya lo verás. Pues muy agradecido a los dos por vuestra amable entrevista y muchas gracias. Sí, ojalá tus palabras sean. Que sí, cuando vengas a Madrid, aquí te espero en el estudio, ¿eh? Que me Sí, encanta por supuesto, estar aquí cuando... en el estudio. Sí, suerte sí. y hasta la próxima, que aquí te esperamos. Muchísimas gracias a los dos. Gracias a ti. Bueno, pues nada, Marisé, fenomenal, ¿no? Nuestro escritor, el que me has traído hoy. Pues sí, mira, uno de novela negra Me y la encantaba otra primero policía. Y le cuéntame cosas sobre Granada, pero claro, nos salíamos un poco de la novela. Francisco Javier Martín Franco, La Rapsodia Final. Así que yo creo que es súper interesante, ¿no? Aparte de policíaca, con ese misterio, intriga. Muy movida, Bueno, es muy ágil. Pues nada, que ya muy mañana entretenida. es viernes, que nos queda nada para el fin de, que se nos ha pasado la semana volada. Volando. Pues nada, hasta mañana. Muchísimas gracias por estar aquí, por vernos, por escucharnos, por darle me gusta, por seguirme en todas las plataformas, porque estamos en todas las plataformas, en YouTube, en Spotify, en iVoox, en Instagram, en Twitter, en todas las plataformas habido y por haber del mundo mundial. Así que gracias a los que me ven, a los que me escuchan, porque ¿sabes por qué me escuchan y me ven? Porque ellos son muy, muy felices. Ah, Así claro, que como nosotras. hasta mañana. Gracias.